Hola a todos, hoy no estoy en el 7-Eleven como podéis ver, estoy en mi rinconcito otaku, aquí en mi propia casa. Pues como veis vamos muy duros con el tema de Japón en el setting por una razón mayor. Hoy vamos a defender el honor de Japón frente a todos estos youtubers españoles que están acudiendo, muchos de ellos por primera vez, a Japón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen ahora? ¿Se están aprovechando como buitres de un país en crisis como Japón? ¿Son oportunistas de un hype negativo sobre Japón que se está extendiendo en estos últimos años en redes sociales? Si eres otaku y fan incondicional del país nipón como yo, quédate porque vas a disfrutar. Voy a repartir a diestro y siniestro analizando el contenido de todos estos youtubers que se van 3 días a Japón y que te dan lecciones como si llevaran toda su vida. Seré brutalmente honesto, chicos, Japón no se toca. Vamos allá. Pero cuidado porque antes uno de los trolls habituales del canal, un tal Xi Jinping, con foto de perfil y nombre similar a un dictador que nos quiere invadir aquí al lado en Taiwán, me comenta quién eres tú para repartir carnets de otaku. Bueno, Xi Jinping, pues llevo más de 20 años estudiando japonés, me doctoré en la Universidad de Tokio con una beca de gobierno japonés, lo hice en japonés, viví más de 10 años en Tokio, lo visito regularmente, cada día leo en japonés, estudio japonés, juego mis videojuegos en japonés, uso el japonés con mis colegas japoneses y ahora estoy con el mandarín, o sea que sí que voy a repartir unos cuantos carnets de friki y de otaku y voy a meter unos cuantos en el cuartelillo. Ahora sí, chicos, empezamos, vamos allá. Antes de entrar a saco con el análisis de estos youtubers, vamos a mencionar un poco la crisis económica y social que atraviesa Japón en los últimos años. Mostré recientemente en un vídeo de este canal que Japón se está quedando sin niños. Hay escuelas vacías, lo cual es extremadamente alarmante para la sostenibilidad del propio país. En 2012 Japón intentó aplicar una medida a la desesperada para paliar la crisis económica, que fue la devaluación del yen, ideada por el primer ministro Shinzo Abe. En honor a su nombre se llamó esta medida Abenomics. La devaluación del yen resolvió parcialmente el problema del desempleo, pero no la crisis económica general. Recordemos que Shinzo Abe fue asesinado a tiros. Hace 15 o 20 años solo iban a Japón frikis como yo o gente con muchísimo dinero. Las dificultades económicas y culturales y burocráticas para entrar en Japón actuaban de filtro para que solo fueran a Japón aquellos que realmente querían ir. Pero la devaluación del yen y las facilidades de Japón con los extranjeros en los últimos años han propiciado la llegada de extranjeros que nunca antes se habían interesado por Japón. Turistas de baja calidad, gente con menos recursos, con menos ganas de estudiar el país. Esta moda facilona de Japón atrajo a muchísimos streamers como Johnny Somali, gente que hizo mucho daño al país porque se aprovechaban de la educación, del carácter pacífico y de siempre eludir el conflicto de los japoneses, y que actuó como efecto llamada para que muchísimos youtubers y streamers fueran a Japón a vender esta imagen decadente del país. En el caso de los youtubers españoles, uno de los casos más claros es el de Lethal Crisis, que ya analicé en este canal. Es un youtuber que a mí me gusta mucho, pero que durante años ha preferido meterse drogas con los indígenas en el Amazonas antes que visitar Japón. Yo, anacondas y tigre, o sea, era una pasada. Y cuando fue a Japón lo único que hizo es mostrar un contenido tendencioso, sensacionalista y claramente dirigido a degradar la imagen de Japón. Ahora toca las collejas a los buenos youtubers. Nekojita Blog es un canal que me encanta y que os recomiendo para que os informéis debidamente sobre lo que es Japón. Pero recientemente hicieron un comentario que a mi juicio contribuye un poco a atraer a los extranjeros de mala calidad. Específicamente pidieron a los turistas que no perdieran el tiempo estudiando japonés, algo que a mí me puso los pelos de punta. Vamos a escucharlo. Una lista de consejos poco comunes para que tu viaje a Japón se te haga más fácil y puedas aprovecharlo mejor. A ver, ¿desde cuándo ir a Japón es fácil? Japón no tiene que ser un viaje fácil, tiene que ser un viaje intenso, una aventura intensa que saca lo mejor de ti. Pero ya empezamos mal si vendemos Japón como un viaje fácil, porque la gente va a ir con un plan vago y eso va a acabar mal. Seguimos. El primer consejo vais a sorprender. Yo recomiendo que no necesitas estudiar japonés para viajar.
¿Cómo? Porque si aprendes frases hechas en japonés, por ejemplo, ¿ikura desu ka? ¿Eki wa doko desu ka? Pero si los japoneses responden, "Masugu itte migi ni magatte, kaidan ga arimasu kara sagatte kudasai." ¿Y entendéis? Si Bueno, Yuki, ¿qué problema hay que una persona no entienda la respuesta? Esta persona va a volver a España como yo, totalmente alucinado de que haya entendido tu pregunta y con ganas de aprender más porque se ha expuesto a la lengua. De forma inocente, Nekojita Blog ha caído un poco en la trampa de complacer un poco al hype facilón, de la imagen facilona de Japón, para atraer al turista fácil, que no le hace falta a Japón. Y también quiero hablar de Jordi Wild porque tiene parte de culpa, con una gran influencia, con millones de seguidores. Está trayendo a la gente equivocada para hablar de Japón. Vamos allá. El piso bien, pero es que ya empezaba como a quemarme la burocracia. Que si ahora un montón de papeles, 5 horas para firmar con el alquiler, que me piden 1000 pruebas de no sé qué, no sé cuánto, súper complicado, pero un coñazo terrible. Me voy a Tailandia de vacaciones y digo, joder, es que cómo me gusta en Tailandia, qué bien estaba en Tailandia, tío. Me vuelvo y ahí a los 2 meses yo me voy y me fui de Japón. Japón, estuviste casi un año, ¿no? Casi un año. A los 2 meses yo me voy y me fui de Japón. Atención al nivel de los invitados de Jordi Wild actualmente. Quiero hacer un pequeño honor a toda la gente que yo conocí en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, cuando yo estudiaba 3 años duro japonés para poder obtener una beca para ir a Japón. Yo conocí allí a gente que no tenía facilidades, no tenía dinero, no tenía mis facilidades ni un título académico para poder ir a Japón y lo estudié. Y era gente brillantísima, brillante, con un talento alucinante para estudiar japonés y se lo curraba sin saber ni siquiera si nunca irían a Japón. Gente que se hubiera matado por tener la oportunidad de ir a Japón para que me salga un tío en Jordi Wild diciendo que no ha aguantado 2 meses sin estudiar nada de japonés, sin quererlo aprender, sin hablar nada, ahuyentado por una burocracia que se resuelve en 1 día o en 2 días para encontrar un piso y que decide irse a Tailandia porque es más cómodo, porque ahí puede hablar inglés, no hace falta aprender nada. A ver, cada uno, todo el mundo tiene derecho en la vida a sucumbir a los placeres más básicos y escoger una vida fácil. Pero yo no entiendo qué hace este tío en un programa de difusión de Jordi Wild con tanta influencia en gente súper joven. Esto es lo que a mí me preocupa. ¿Entendéis o no, tíos? Es alucinante. Bueno, chicos, pues he creado 6 factores, me los he inventado para este vídeo, para medir la calidad del contenido de estos youtubers en Japón. El primero de los factores es el otakismo, el grado de pasión por Japón. ¿Cuánto le gusta Japón a esta persona? Japón es un país diferente, es un país de frikis. Si no te gusta Japón, difícilmente vas a crear un contenido interesante. Esta es mi opinión y yo valoro que un youtuber sea apasionado por Japón. El segundo es el grado de sensacionalismo. ¿Está realmente siendo objetivo con lo que está viendo y sintiendo esta persona o ya premeditadamente va a buscar un contenido tendencioso, morboso? Lo que os decía antes del hype negativo, degradante de la imagen de Japón. El tercer factor es el respeto al grabar. Japón es un país donde hay que respetar las normas. O sea que un youtuber que está molestando, que no sabe crear contenido sin molestar a nadie, para mí es un youtuber que no vale para nada y no merece consumir su contenido. El punto 4 lo llamo el factor wabi-sabi. Wabi-sabi es una palabra japonesa de difícil traducción, que es algo así como la belleza en las cosas cotidianas, esa especie de belleza vintage que sentimos cuando vamos a Japón. Cuando tú descubres el wabi-sabi, cambia para siempre tu visión de Japón y de la vida y lo persigues siempre. El número 5 es el grado de interacción con los japoneses. Para mí muy importante saber interactuar de forma enriquecedora, no de forma tendenciosa con preguntas incómodas como lo haría alguno de estos youtubers como Kai Nihon. Y en el último factor es el factor de calidad como youtuber en general. He querido crear un factor diferente, independiente de lo que es hacer vídeos en Japón, para ser un poco justos y equilibrar un poco la balanza, porque algunos de estos youtubers son muy buenos comunicadores y hay muchas cosas de las que podemos aprender. Empezamos por el que más me gusta y del que espero muchísimo porque es fotógrafo. Recordad lo que decía antes del wabi-sabi, la estética y capturar la estética. Vamos con Clavero, a ver qué pasa. Imagino que esto debe ser como una especie de sastrería, no entiendo bien, pero fijaros, todo hecho de madera. No sé, hay una especie de estética aquí que me encanta. Lo que decíamos del wabi-sabi, el vintage, es decir, el Clavero está buscando realmente el wabi-sabi, está buscando sitios antiguos que inspiren ese placer estético tradicional, pero veremos que no hace un buen trabajo representando y capturando esa belleza, ese carácter vintage que él mismo menciona al principio. Seguimos.
Tiene pinta de vintage, ¿eh? Es antiguo de cojones. Que la comida no sea vintage. O sea, te refieres a que la comida no... Va a estar podrida la comida que vamos a comer, pero sí que te he de decir que no es una comida muy compleja. Bueno, pues lo que comentábamos del wabi sabi, ese vintage, parece que Clavero conoce el concepto, pero no me gusta demasiado la actitud con la que se aproxima, con la que lo busca. No lo vas a encontrar así, bromeando y andando con las manos en los bolsillos como si estuvieras en la Carre Pelayo. Así no es como vas a encontrar el wabi sabi. El wabi sabi es un estado casi mental, es una forma con la que miras el mundo. De hecho, está en todas partes, pero tienes que, para verlo, tienes que observar con una actitud totalmente diferente. Tienes que tomarlo más en serio. Tienes que observar el mundo con respeto, básicamente. Y esta actitud tan ligera es un mal presentimiento de que no lo va a encontrar. Y será así. Clavero no ha sido capaz de capturar el wabi sabi, aun yendo a un sitio con historia, con mucha tradición, como él mismo nos avanza en el vídeo. Pero vamos a ver lo que pasa. Está muy rico. Es realmente una pena que no nos hayan dejado grabar en el bar. En definitiva, es una comida muy sencilla. El huevo es algo internacional, pero tal y como... Más de lo mismo, no me está gustando mucho la actitud. Clavero no es un otaku, le he puesto de otaquismo un 4. No percibo la pasión por Japón, percibo una persona que se aproxima con escepticismo pero no con pasión. Y es que el lugar por dentro ha tenido una reforma muy grande y está súper bien cuidado, pero eso no quita que sigan sirviendo los platos típicos que se servían. Vamos a ver, Clavero, no has encontrado un micrófono más grande, tío. Bro, eso es para atracar un banco. ¿Por qué no usas micrófonos de pinza, que siempre estás con la cámara, con el super gran angular y ese micrófono de pistola enganchado en la cámara que pega el cante? En un país como Japón no vas a estar cómodo. Pero no sé si Clavero lo que está buscando es la reacción. Provocar un poco la reacción de aquí no se puede grabar para vender un poco esta imagen de uy, aquí no se puede hacer nada. Que son un poquito más antiguas, por lo que al menos sigue dando esta vibración de barrio antiguo. O sea, fijaros en esta casa. La verdad no sé si está abandonada, tiene toda la pinta porque veo que el correo se ha ido acumulando. Incluso podemos ver desde el agujero que está lleno de papeles. Aquí parecía que hacía una buena observación estética y me empezaba a gustar, pero ya vemos otro signo de sensacionalismo. Se detiene siempre, va a buscar un poco la suciedad, la dejadez, para intentar vendernos otra vez ese Japón depresivo. Difícil grabar, porque yo estoy acostumbrado a proyectar la voz y tengo que hacer que proyecto la voz, pero bajito. Además sientes como que estás molestando todo el rato, como que ya viene otro jodido youtuber más a tocar los cojones. Ya ves, es verdad. Es verdad. Y de hecho le he puesto por respeto a grabar un 9, o sea que he sido generoso en esta nota. No está cómodo, pero realmente es respetuoso y sigue las normas. Sí que hemos visto algunos ejercicios de la búsqueda del wabi sabi en Clavero. Le hemos puesto un 7 wabi sabi, el más alto de todo este ranking de youtubers. Pero esperaba muchísimo más de Clavero. Clavero es un fotógrafo muy bueno que ha demostrado vídeos espectaculares sobre fotografía y esperaba que hiciera fotos él. Este era el sitio ideal, por ejemplo, para llevar una cámara analógica. ¿Cómo nos te ha ocurrido, Clavero, llevarte una cámara de film analógico y hacer fotos en este sitio tan vintage que dices tú aquí en Tokio? De verdad que sé lo que piensas. Piensas que un barrio peligroso en Japón no puede existir, o que si es peligroso no lo es realmente. Pues estás equivocado. El barrio donde vamos hoy tiene una historia... Vamos a ver, no me vendas ni a mí ni a cualquier persona que conozca mínimamente Asia por respeto un poco intelectual a la gente que vas a ir a una zona peligrosa. Nadie se lo cree. Y esto realmente me pone nervioso que la gente, para buscar un poco de gancho y de hype, digan mentiras. Me pone nervioso porque no te puedes fiar de nadie en YouTube. Vamos a ver. Lo sé, el barrio que vamos a ver hoy para muchos de vosotros no va a ser un barrio peligroso. Y quiero hacer esta advertencia porque yo también he visto sitios horribles en el mundo. Igual. Yo me siento estafado, no sé vosotros, pero a mí no me gusta que me tomen el pelo en YouTube, tío. Y no me gusta que en el mismo vídeo luego decir, ¿te lo habías creído? Pues no, era broma, tío. No hagas estos trucos, no te hacen falta, Clavero. Esto, mire, te he puesto un 7 de sensacionalismo, te voy a poner un 8. Como una otra más de estas y te pongo un 8.
gobierno mira hacia otro lado con esta parte de la ciudad. Y es que incluso puedes ver un fuego con una gran olla que imagino que están cocinando para todos los miembros de la comunidad. Algo diferente, podríamos decir, a lo que puedes ver en Osaka o en Tokio o en... Déjate de montarte una película, Clavero. No sabes, no tienes ni puta idea de lo que ha pasado aquí y estás enfocando en el peor sitio de todo el barrio. Estás perdiendo el tiempo. Lo que decíamos antes, había empezado bien en ese barrio histórico, pero poco a poco ha ido degradando el vídeo, o sea, ha ido hurgando en la basura para enseñarnos algo que no nos interesa a nadie. Llama la atención muchísimo. Y es por ello que puedes ver mucha actividad policial en este barrio. Es normal que coches de policía estén patrullando por esta zona para vigilarla. Y que estamos hablando de la Yakuza, que es una de las mafias más reconocidas de la historia. Sí, en el vídeo de hoy vamos a tratar uno de los temas más oscuros de este país. Y estamos hablando de la adicción al pachinko. Ya estamos, el pachinko de las narices. Lethal le dio a ese tema. Sin conocer absolutamente nada del país, se fue directamente a un pachinko y Clavero lo ha vuelto a hacer. Me pone nervioso porque es algo anecdótico, no todo el mundo juega al pachinko, sí que es una fuente de adicciones, de problemas familiares y tal, pero a los 3 días o no sé cuántos días llevas en Japón, nunca lo vas a percibir, es lo último en lo que te fijas. Una vez llegas a Tokio por primera vez, creo que tardas 5 minutos en darte cuenta que el consumo en esta ciudad funciona de una manera completamente distinta. Y es que parece que la mayoría del entretenimiento o incluso conseguir cosas se basan básicamente en la apuesta. ¿Pero qué me estás contando, Claver? Mira, tío, te vamos a poner un 9 de sensacionalismo. Subimos 2 puntos de los que le habíamos dado al principio, ¿eh? Habíamos sido generosos. Esto es un UFO catcher. Esto es sencillamente, está en toda Asia. Se inventó en Japón, creo. Pones una moneda y tienes un juego que tienes que capturar un peluche o un juguete. Pero es de esto a decir que los japoneses usan las apuestas para entretenimiento, en todo su entretenimiento, que no sé qué ha dicho. No, la mayoría, eso, pero de esto a decir que la mayoría de entretenimiento se basa en las apuestas, tío, es no tener ni puta idea de dónde estás. Pero en una sociedad como Japón, que tienden a ser ludópatas, estas maquinitas no dejan de ser una introducción a los más pequeños que probablemente en un futuro acaben yendo al pachinko o al casino. Japón es muy serio. He leído una entrevista donde decía un adicto de estos que lo único que le hacía feliz en la vida era... A ver, si vas a Japón, cuenta por favor lo que tú experimentas, no una entrevista que has leído. No hace falta ir a Japón para buscar por internet todo tipo de historias dramáticas y luego vendernos una historia de miedo. Qué lástima ir a Japón y no contar lo que realmente tú has experimentado, tío. Ir con un guión hecho que seguramente has escrito en el avión, has buscado qué temas puedo buscar que puedan asustar a la gente y luego ha ido a los sitios que tocaba. Hello. Hello. Can I speak? You wanna speak? No, no. No? Okay. Okay. Arigato gozaimasu. Bye bye. You wanna talk? Okay. One bottle? One. Okay, one bottle. Okay. Osha. You want one? No. Sorry. Me ha parecido al principio que literalmente quería hablar y sobre todo me sorprendía que más o menos sabía hablar inglés. Cuando le he puesto la cámara en la cara, me ha dicho... ¿Por qué le das más bola, Clavero? ¿No ves que es un indigente, una persona que sabe 2 palabras y no te está entendiendo? Una vez más, incluso buscando las interacciones para dirigirlo absolutamente todo a una historia premeditada. Una historia que realmente no interesa demasiado y que os digo yo, después de 10 años en Japón, esto es totalmente anecdótico. No es representativo de lo que tú experimentas cuando vas a Tokio. Calidad como youtuber yo creo que es un 9, es un tío con una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad de hacer vídeos, de hacer que los vídeos fluyan, pero le hemos puesto un 9 como youtuber para compensar, pero no me ha gustado el trabajo que ha hecho en Tokio, por todo lo que hemos comentado. Seguimos con Ibai. En Corea del Sur, estamos en el centro de Seúl y vamos a probar su comida callejera. Vamos a ver, Ibai, ni siquiera estás en Japón, tío, un 0 de otakismo ya directo. Bueno, otakismo por parte de Corea del Sur, sí. Vemos que le gusta mucho la comida, está disfrutando de la comida y me gusta bastante porque tiene una actitud mucho más positiva y de contar realmente lo que experimenta, no como Clavero, que era mucho más sensacionalista. Crujen las patitas, lo han hecho con mucho amor y cariño, pero esto no está hecho para mí. Si la tenera está mala, te devuelve el dinero, increíble. Naturalmente 0 de Wabi Sabi porque no está capturando la belleza del sitio. Sí que hay Wabi Sabi en Corea del Sur, naturalmente, pero obviamente Ibai no es este tipo de youtuber, es un streamer
lo cual era normal, pero de interacción le hemos puesto un 8 y de calidad YouTube 7, porque realmente fluye mucho y atrae mucho la atención del espectador. Vamos a disfrutar un poco más de Ibai, porque me ha gustado mucho esta actitud alegre, de aventura y ir descubriendo la comida a medida que la va encontrando en un night market. Nutella, one of these, please. Tiene una pinta todo, ¿eh? This is like koi, no? Oh, it's croissant. A croissant, Yes. but the fish is koi or not? It's just bread. Es que, Ibai, le estás diciendo koi es una carpa en japonés. Y esta chica no entiende la palabra en japonés. Sí, esto es una comida japonesa. Ibai, es que te lo estoy diciendo, tienes que ir a Japón, tío. Estás en el lugar equivocado. Bueno, pues dejamos a Ibai en penúltima posición porque no estaba en Japón. Y vamos con el Rubius. Cuidado porque va a haber sorpresas. He vuelto a casa, he vuelto a Japón. Estamos aquí en Akihabara, Tokio. Y estoy contento porque hace un día perfecto y yo estoy perfecto. No sé qué pasa últimamente, que siempre que vengo o me falta un ojo, o hace un frío de pelotas, o hay alerta de bomba nuclear. Pues hoy va a ser un gran día porque vamos a ver tiendas de cartas de Pokémon, vamos a ver Linkin Park en conciertos. A ver, este tío es un otaku. Este tío es un otaku de verdad y me ha sorprendido muchísimo sus vídeos en Japón. Pensaba que por ser un streamer tan ultra famoso y que conecta mucho con la gente joven no me iba a gustar nada, pero me ha gustado bastante porque, ¿veis la diferencia? Cuando a una persona le gusta Japón es que fluye, el vídeo fluye mucho más porque está expectante a todo lo que ve, cualquier cosa le encanta, lo cual es mucho más atractivo de ver y es mucho más probable que capture cosas positivas interesantes del país. Es un rollo con el que yo no conecto demasiado, lo de las Pokémon Cards, pero puedo entender esta sensación otaku. Comparto con él la pasión por los videojuegos y por el retro, pero cualquier persona puede ver que esta persona está en su salsa y realmente está disfrutando del país. Eso es lo que uno quiere ver. Aquí de One Piece, que se están poniendo muy de moda últimamente. Aquí tiene un montón de cartas de Pokémon sueltas, ¿vale? Creo que también tienen gradeadas en otra planta. Gradeadas significa... Este realmente está mirando cosas que le gustan. No ha ido a buscar cosas raras, no ha ido a inventarse una historia que no conoce. Va de lo suyo. Antes de ir a Japón, ha cultivado su interés y va a Japón porque realmente le gusta. Está ahí porque es donde tiene que estar. Lo vamos a poner un 9 de otakismo, no un 10, porque le ha faltado el aprender el japonés. Rubius, si aprendieras japonés, disfrutarías de todo esto 10 niveles por encima. Top, vamos. Pues itadakimasu, chicos, a comer. Me he pedido Otra vez con itadakimasu. Muy bien, vamos a ponerle buenas notas. De otakismo, un 9, no es un 10 porque le ha faltado al japonés. Sensacionalismo, un 2. No está realmente dramatizando las cosas. Respeto a grabar, creo que bastante, un 8. Y belleza visual, eso sí, no se lo ha ocurrido, pero porque no es fotógrafo, no le tocaba, pero a Clavero, que ha tenido la oportunidad, no la ha aprovechado. Seguimos con el Chocas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¡Buah, qué guapo, la verdad! Se ve bastante bien, ¿eh? Menos mal que me ha pillado un buen día porque ya sabéis que la última experiencia que tuve haciendo un blog en China fue bastante dura porque me pilló toda la lluvia. Uy, se me va a tener que bajar el ISO ahora, lo voy a ir subiendo yo. ¡Vaya pro! ¡No! Lo rápido que ejecuto los movimientos de cámara profesional. Oye, muchas gracias. Lo primero a ver, es súper gracioso el Chocas. No soy un gran fan, nunca he visto demasiado su contenido, pero me parece muy natural. Se ríe de sí mismo, es muy natural. Veo que está solo con la cámara. No esperemos nada de Wabi Sabi. No lo voy a esperar, pero tampoco lo anuncia el vídeo ni él en sí. Pero veo que es una persona que está disfrutando de donde está. Va a hacer un vídeo muy sencillo, muy superficial quizás, pero muy agradable porque va a contarnos exactamente lo que está experimentando, sin relatos extraños ni historias que no conoce. La gente habla muy bajito. Yo estoy aquí hablando a toda leche, a todo trapo, porque soy un españolito y me da absolutamente igual. Voy a daros una vuelta por aquí, por la zona céntrica, porque ya podéis ver por aquí que es espectacular la ciudad a nivel visual también. Voy a intentar sacaros unos cuantos... Muy bien, pues cierto, respeta un poco el silencio de la ciudad, lo cual vamos a poner notas. Yo creo que otakismo un 7. No es un gran otaku en el sentido tradicional de la palabra, pero le gusta mucho Japón. Yo creo que es un tío que disfruta. De sensacionalismo un 0, porque realmente no está poniendo nada raro, está poniendo las cosas que conoce, no conoce demasiado, pero anda por la calle y te muestra lo que ve.
Respeto a grabar un 8, como podemos ver, porque respeta mucho el silencio, es consciente de que está haciendo una escena, no pasa nada, pero al menos es consciente de que está rompiendo un poco las normas. Y debo avisar, y normalmente no esperábamos nada, he puesto un 2, algún plano no está mal, pero claro, no se puede pedir más, no es un fotógrafo. Interacción vemos que no hay demasiada, solo cuando compra alguna cosa un 2, y calidad como YouTube un 8 por él, porque realmente es un buen comunicador que tiene mucho magnetismo, tiene muy buena química con la audiencia y realmente es agradable de ver. Vamos, no rápidos. ¿Veis dónde estamos? Estamos en la parte de arriba del Starbucks, estoy aquí molestando a una pareja de japoneses y me importa una mierda. Ahí lo tenéis. Otro que no se ha preparado bien el viaje. Este Shibuya Crossing se puede hacer no desde el Starbucks, desde un sitio mucho más alto donde yo grabé una escena que estoy poniendo en pantalla. Lástima que no haya investigado bien y bueno, pero no hace falta. Estaban ahí dos parejas mirándome porque eran españoles. Me estaban viendo y les daba corte venirme a pedir una foto. Y yo ni miré porque me da igual, pues si no tienes huevos no me la pidas. Vamos a ver, aquí te equivocaste, Chocas, y la gente se intimida mucho porque vosotros sois famosos y la gente le da un poco de miedo de corte porque además vas con una cámara. Si te pasa esto otra vez, les puedes saludar y intentar que se atrevan un poco más a ver contigo. En estos rubios te gano un poco. Pues bueno, en general bastante bien. Me ha sorprendido bastante el inglés, la actitud muy positiva y este viaje en primera persona. No muy sofisticado, pero muy honesto, no está mal. Un poco en la media tabla de la clasificación. 自分が1から10点どんだけ美しいと思いますか？美しい、10までは10点までは何か足りないですか？なんか理想の自分像みたいなのあるんですけど、ミス京都じゃあ。ミス京都みたいな感じ。ごめんなさい。 Pasamos a Kai Nihon, que es un youtuber un poco controvertido. Para mí es un gran comunicador, es un tío con muchísimo potencial. Habla perfecto español, japonés, buena presencia, buena comunicación. Para mí lo tiene todo para ser un gran youtuber. El problema es que se vende un poco a estos youtubers que van a Japón y que van todos a lo mismo. Y Kai Nihon se presta un poco a ayudarlos a ellos para construir un poco el relato que buscan. Kai Nihon no tendría que prestarse a estos relatos y me da lástima porque es un youtuber con muchísimo potencial. Tiene un canal donde tiene vídeos buenísimos como el que ha publicado recientemente sobre un ryokan en Japón, pero tiene otras entrevistas que no me gustan demasiado, son muy tendenciosas. Entonces, por ejemplo, donde hacen preguntas a las mujeres y les pide qué puntuación se pondrían a sí mismas de belleza. La interacción le he puesto un 5 porque sí que está preguntando a la gente, pero no deja que las personas desarrollen sus propios temas. Siempre son esclavas de la pregunta, muy tendenciosa, muy encastillada hacia un tema muy concreto, en donde las personas tienen poco tiempo para responder. A veces solo se coge un titular y no da tiempo a que una persona desarrolle un tema y desarrolle su propia personalidad delante de la cámara. Es una lástima. Más loca el mandado. Sí. Ha dicho uno que le gusta violar. En la cara. Uno de los fetiches suyos es rape. Me ha dicho rape. Sí, violar, lo he visto. Y luego otro fetiche, el de los chupar pies, ¿no? pies. Que Que Japón más. es el país que más pies chupan del mundo. ¿Qué pasa, colegón? Bueno, lo dicho, es una lástima que desaproveche su talento, para mí contribuyendo un poco siempre a degradar un poco la imagen de Japón, nunca para construir algo positivo con otros youtubers. Y acabamos un poco con este desastre, muestra de la decadencia absoluta que hay en redes sociales y de cómo una persona puede llegar a denigrar la imagen de un lugar como es Tokio. Esto está bien hacerlo, pero colgarlo no sirve para nada, contribuye a denigrar la imagen de un país. No inspira nada, no aprendes nada, no muestras absolutamente nada positivo de tu persona y la lástima es que están promoviendo una manera de viajar así, sin aprender nada, sin ningún tipo de sacrificio ni de inspirar a sacar la mejor versión de ti, como hice yo y muchísima gente que fue a Japón. Por favor, no aprendáis nada de todo esto. Y finalmente voy a ponerme a mí mismo una puntuación de mi vídeo que yo hice, tengo algunos vídeos en Japón. Voy a ponerme a mí mismo de otakismo, voy a ponerme un 10, venga. Voy a ser un poco modestia aparte, pero seré un poco más crítico. Sensacionalismo, me pongo un 5 porque hay un vídeo donde busqué un poco el tema conflictivo, pero no lo fui a buscar premeditadamente, lo encontré yo. Fui
por Tokio, encontré una escuela vacía y a partir de ahí me sorprendió tanto que busqué la historia, pero no fui premeditadamente a buscar algo negativo, es algo que me encontré, de lo que me informé. Respecto a grabar, yo creo que tuve un 9, no molesté a nadie y fui con un equipo que es pequeño y que no llamaba la atención. De Wabi Sabi, un 5 porque soy muy crítico y a mí me queda muchísimo para aprender, para capturar la imagen como lo hacen muchos fotógrafos y youtubers que estoy siguiendo. De interacción, un 8. Hice algunas entrevistas en japonés y esporádicas de una persona que contacté primero en mi ryokan, aunque me gustaría siempre hablar con muchísima más gente y lo hice en japonés. Calidad como youtuber me pongo un 5, no me considero un gran comunicador. Me cuesta mucho hablar sobre la cámara, me cuesta mucho planificar las cosas y me queda mucho por aprender de todos estos youtubers que como youtubers son muchísimo mejor que yo, pero en temas de Japón yo creo que soy yo quien les puede enseñar algunas cosas para mejorar sus vídeos. Y llega el momento del veredicto final, el ranking final de calidad de mejor a peor contenido japonés. ¿Estáis preparados? En primer lugar tenemos al Rubius. Le ha salvado muchísimo su otakismo, sus buenas formas y su pasión por el entorno en Japón. Número 2, el Chocas. Su naturalidad le ha salvado muchísimos puntos, pero Rubius tenía un otakismo fuera de serie y una mayor interacción con la gente. Ha demostrado un poco más de estudio y conocimiento del terreno. En tercera posición tenemos a Kai Nihon. He sido muy crítico con Kai Nihon, pero creo que tiene muchísimo potencial y he sido un poco generoso para darle un poco de ánimos para los próximos vídeos. En cuarta posición, a mí mismo. Ya sé lo que estáis pensando, cómo puede ser Formosa Bros por encima de Clavero, pero quiero que Clavero se lleve una lección de este vídeo. El sensacionalismo y el hecho de no contar lo que él genuinamente ha notado. No vayas a buscar temas, Clavero. Cuenta lo que tú experimentas una vez aterrizas ahí. Busca los temas una vez los experimentes, pero no hagas al revés, Clavero. Por eso te ha costado la quinta posición. Ibai en sexta posición a pesar de no estar en Tokio. ¿Quién diablos está en séptima y en octava posición? Pues tenemos a Lethal, sensacionalismo puro y duro, cero interés por el país. Y al final Brenner, que para mí no es un youtuber, es una especie de broma de mal gusto streameada y que lo hemos puesto un poco para bromear y para enseñaros el extremo de lo que no hay que hacer. Chicos, ¿estáis de acuerdo con el ranking? ¿Habéis aprendido alguna cosa? Os deseo mucha salud a todos, mucho wabi sabi. He hecho este vídeo desde mi pasión por Japón. Viva Japón y viva Taiwán libre, cabrones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.